porque tratamos de hacer un recorrido en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra parusía, que es tan importante para nosotros. Hemos dicho que parusía es presencia de Dios, es la presencia del Señor Jesucristo que está pronto por venir. Eso significa parusía. Hay 4 palabras en el original que vale la pena. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que se mencione esto, pero es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque tenemos que hacer diferencia en ciertas palabras que solo en el original se logran ver la diferencia, que se traduce venida, que se traduce manifestación, pero esas 4 palabras son apocalipsis, que tiene que ver con la revelación de Cristo, el correr un velo para ver lo que está dentro, y eso aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero también aparece la palabra parusía, que le hemos visto desde un recorrido en Mateo capítulo 24, que aparece 4 veces. Hemos venido hablando de las epístolas de Pablo, que es uno de los que más menciona la parusía. Y hoy vamos a terminar con la única vez que el apóstol Juan, aquel discípulo amado que se recostaba en el pecho del Señor, en su evangelio, en sus 3 epístolas pastorales y en Apocalipsis, solo una vez menciona la palabra parusía. Vimos también que el apóstol Pedro mencionó la palabra parusía en varias ocasiones. Eso lo vimos el domingo pasado. Y en el capítulo 2 de la primera epístola de Juan, verso número 28, dice lo siguiente: y ahora, hijitos. Me gusta mucho cómo Juan, que probablemente ya tenía 80, 90 años, era un anciano, y por eso en su segunda epístola y tercera, él se presenta como el anciano. Dice hijitos. ¿Cuántos saben que lo que está escrito es palabra de Dios? ¿Usted está seguro de eso? ¿Sí? Que no fueron los hombres los que se les ocurrió, como dicen los que critican, los críticos de la Biblia dicen que fueron los hombres los que escribieron esto. Pero usted tiene que tener testimonio que es Dios y que se presenta aquí a través de lo que escribe Juan como un padre. ¿Cuántos tienen la certeza que allá arriba tienen un Padre celestial? Pero como Dios, Él se encuentra en todo lugar, ¿verdad? ¿No es cierto? Gloria a Dios. Y entonces yo siempre que veo esto pienso que es mi Padre el que me está diciendo hijito, porque Él nos ama profundamente. Dice la Biblia que Él nos ama aunque nosotros seamos infieles. Él nos amó primero, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y no importa lo que hayamos hecho, estamos aquí porque Él se nos reveló. Dice amén. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Quién es este Él? Es Cristo. Y ahora, hijitos, permaneced. Ese permanecer hoy más que nunca es muy importante que nosotros lo entendamos. Permanecer es quedarse. Es lo contrario cuando usted va a un hotel y se queda unos días. El concepto es que el que permanece es el que se queda. El que tiene una comunión tan personal e íntima con el Señor, que eso es lo que Juan dice: permaneced en Él. Eso me hace recordar el libro de los Efesios, o la epístola a los Efesios, que la frase clave de toda esa epístola es en Cristo. Dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Usted puede leer en los capítulos a los Efesios que esa frase se repite varias veces. Y es los que estamos en Cristo, es decir, permaneciendo en Él, los que vamos a ver la parusía, los que vamos a experimentar lo que he explicado como la esperanza bienaventurada. Entonces dice, para que cuando se manifieste, el contexto habla del que se va a manifestar es el en el que nosotros debemos de permanecer, es en Cristo. Y aquí se utiliza otra de las palabras que tiene que ver con
el advenimiento del Señor, que es fanero o fanero, que se traduce aquí manifieste. Apocalipsis, revelación; parusía, presencia; faneró, manifestación. Pero viene de la raíz griega fanes, luz, es una manifestación gloriosa, pero que tiene que ver con nosotros. Y la cuarta palabra es epifaneia o epifanía, que nosotros la interpretamos como la venida pública del Señor. Yo quiero parusía, porque después de la parusía voy a experimentar la epifanía 7 años después de esos tremendos juicios, pero ya viniendo con Él casado. ¿Está entendiendo? Yo quisiera ser lo más didáctico posible para poder explicarme. Espero que no use yo un lenguaje que les sea difícil entender a los niños y a los jóvenes, pero trato de diluir lo más que puedo para que todos podamos entender. Entonces es interesante que en este verso, acuérdese, es la única vez que el apóstol Juan habla de parusía. Sin embargo, en el Evangelio y en sus epístolas y en Apocalipsis, él habla de fanero, que tiene que ver con la manifestación. Ahora él dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Eso significa que si Juan le está hablando a cristianos del primer siglo, él fue el último de los apóstoles que murió, de los apóstoles del Cordero, usted sabe eso. Lo ubican más o menos en el 96 de nuestra era, como uno de los últimos discípulos del Señor que murió. Era el más joven. Era uno de los hijos del trueno, ¿se acuerda? Juan. Pero significa entonces que va a haber un grupo de cristianos, de hijos de Dios, que cuando Él se manifieste, ¿no vamos a tener confianza? Porque aquí dice que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Pero acuérdese que está poniendo un requisito: permanecer en Él, no en la religión. Desde que el Señor me llamó al pastorado, porque muchos años antes tuve la bendición de enseñar la palabra, es decir, ubicarme como un maestro, así me ubicaba el que era mi cobertura. Entendí, y ya casi a justo, creo yo, 20 años de estar pastoreando, y parece que todavía tengo que aprender mucho, porque nunca terminamos de aprender. Y en esa responsabilidad de pastorear las almas que el Señor ha puesto en esta congregación local, puedo entender que no todos están permaneciendo en Cristo, sino que a veces permanecemos en una religión. Y tengo que recordarle, hermano amado, que la religión no salva. Póngale usted el nombre a la religión que usted quiera: católica, evangélica, musulmana, judía, dentro de las más conocidas, porque hay más de 3,000 y pico de religiones. Pero ninguna de ellas salva. El único que salva, según la Escritura, es Cristo. Es una persona, la que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en sustitución por nuestros pecados, quien salva. Y entonces note claramente cómo Juan dice que debemos de permanecer en Él. Él aprendió a permanecer en el Señor de tal manera que siendo hombre se recostaba en el pecho del Señor. Esa es una imagen rara. Pero obviamente si la interpretamos en una forma espiritual y no carnal, entendemos que Juan había logrado tener una relación tan personal y tan maravillosa con el Señor que podía oír los latidos de su corazón. Pero entonces, eso nos explica qué clase de relación tú y yo debemos de tener con Él. La religión te puede traer el domingo al templo. La religión te hace muchas veces obedecer cuando sirves en la iglesia.
Y a veces cuando lo que te piden no estás muy de acuerdo, pues te cuesta incluso obedecer, porque lo que más le cuesta al ser humano es obedecer. Acuérdate que Adán y Eva perdieron el huerto por desobedientes. Eso significa que nosotros podemos tener huerto o no en la medida que nosotros obedezcamos. Pero nuevamente Juan dice, para que cuando se manifieste, entendemos que es Cristo, tengamos confianza. Solo podemos tener confianza con aquellos que son íntimos, ¿no es cierto? Si usted su forma de ser es un tanto tímida, sabe que el tímido le cuesta mucho hablar con otras personas, especialmente si son desconocidas, ¿no es cierto? Aún dentro de esta iglesia local, que no es muy grande y que ahora nos reunimos no más de 80, 85 personas por culto, aún así muchos no nos conocemos, muchos no platicamos, pero el esposo y la esposa en el hogar, los padres y los hijos, pues obviamente tienen intimidad, tienen confianza. Y a pesar de eso, los hijos a veces no le tienen confianza al padre si es demasiado estricto. O si es la mamá muy estricta, la que no da permiso, no tienen confianza. Y siempre buscan al padre que les da permiso, con el que puedan tener confianza, ¿no es cierto? Ahora, eso significa entonces, para entender a través de estos ejemplos, que nosotros tenemos que estar viviendo una vida que obviamente en todo el contexto del capítulo 2, y siempre hay muy poco tiempo para poderlo explicar, nos va a permitir a nosotros tener confianza. Pero todavía no hemos visto la palabra parusía aquí. Y viene la frase final del verso. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Para los que están en Facebook y lo están viendo en una forma virtual o se conectaron hace poco, dice así dice su versión, para que en su venida, aquí es para que en su parusía, o sea, también Juan sabía de la revelación de la parusía, para que en su parusía no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué podrá hacer que cuando el Señor se aparezca? Obviamente yo medito mucho en eso, ojalá que usted también, porque a la fuerza de tanto anhelarlo, yo creo que nos va a permitir experimentarlo. ¿Qué piensa usted? Si usted sigue siendo una persona que en medio de esta pandemia y en medio de las circunstancias que se leen espiritualmente, ¿todavía su meta es ser millonario? Yo creo que no he entendido. Si en medio de lo que estamos viviendo sus metas para la tierra son a largo plazo, déjeme decirle que tampoco he entendido. O puede ser que realmente usted no sea parte de la novia. Y solo quien es parte de la novia realmente está enfermo o está enferma de amor. El Cantar de los Cantares habla en esos términos. Amén. ¿Qué será estar enfermo de amor? ¿Y qué será estar enfermo de amor por el Señor? Aquella que ama en el plano humano a un hombre, se guarda para ese hombre, ¿no es cierto? Aquel que ama como varón a una mujer en el plano natural otra vez, y si está enfermo de amor y ama con todo su corazón, se guarda para esa mujer, ¿no es cierto? Especialmente si hay un vínculo matrimonial. Y la parusía va a abrir la puerta para acontecimientos unos detrás de otros que van a confluir en una boda mística que se le llama en la Biblia las bodas del Cordero. Yo siempre me pongo siempre noto que cuando alguien es invitado a una boda en la tierra, si es mujer, va a su guardarropa y siempre dice: no tengo nada que ponerme. ¿Verdad que sí? Y trata de pasarle mensajes directos o indirectos al esposo para que le compre un vestido.
Y el esposo, dependiendo cómo tenga recursos o no, le dice, bueno, y no tienes un montón de vestidos. Sí, pero ese ya me lo puse en la boda de tal, ese ya me lo puse en la boda de cual. Así que al final las ladies casi siempre se salen con la suya y compran su vestido nuevo y después lo meten en una bolsa. De repente hasta ponen boda tal y ya nunca más se lo vuelven a poner. Bueno, así son las ladies. Ay, hermano, las hijas de Dios no somos así. ¿Será? Nosotros los varones nos ponemos el mismo vestido, el mismo traje, ¿verdad? Para esta boda, para esto, lo otro. Pero lo que quiero hacerle ver es que todos nos preparamos para una boda, ¿verdad? Siempre es un acontecimiento muy importante. ¿Por qué no nos estamos preparando para la boda que vale la pena? Para que cuando Él se presente en su parusía, se haga manifiesto en su fanero, se revele en su apocalipsis, nosotros no nos alejemos. Hermano, esto es apremiante y peligroso, porque lo que le está diciendo Juan a todos los cristianos de todas las generaciones es que si no estamos listos, si no estamos preparados, podemos alejarnos avergonzados. Yo no entiendo cómo va a ser eso. ¿Será que la mirada de Cristo a nuestros ojos va a sacar a luz nuestro pecado, nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender las cosas? ¿Será que una mirada de Cristo va a desnudar quiénes somos realmente y va a quitar la máscara religiosa, el disfraz religioso a veces? Porque, hermano amado, nosotros podemos, ahora no hay mucha libertad. Ha notado que muy pocos tienen la libertad de danzar. Y la mascarilla no te debería de evitar danzar o de cantar con libertad o de hablar tus lenguas aunque solamente tú las escuches, porque la mascarilla las acalla. Pero nosotros debemos seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces voy a tener que poner por aquí o allá tengo el reloj y me quedan 15 minutos. No sé por qué razón, si solo estoy dando la introducción, pero bueno, la seguiremos el otro domingo. Por eso, cuando predico 2 veces, pues sigo en la siguiente parte. Pero el capítulo 2, en el verso 1, que hace todo el contexto de lo que acabamos de hablar, otra vez Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Habrá tanta necesidad que nos escriban a nosotros, los hijos de Dios, que no pequemos? Si por todos lados en el Nuevo Testamento nos advierten que no pequemos. En esa primera epístola de Juan dice que el que peca no es nacido de Dios. Y si lo interpretamos mal, nos metemos en problemas, porque lo que realmente está tratando de decir es que el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. ¿Usted sabe lo que es practicar? ¿Sí? ¿Sabe lo que es practicar? Es repetir una actividad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta dominar. Por ejemplo, si alguien quiere encestar en porque le gusta el básquet y quiere hacer triples, practica. Es decir, hace muchas veces tiros a la canasta. Entonces lo que está tratando de decir Juan es que el que ha nacido de Dios, no el evangélico, no el que asiste a una iglesia evangélica, téngalo claro de una vez, porque usted no le va a poder decir al Señor cuando Él aparezca: pero si yo iba a Betel, hasta me ponía la mascarilla porque así querían ellos. Eran un montón de miedosos que se ponían la mascarilla. No, somos respetuosos de las leyes. Y mientras nos pidan esto, pues lo tendremos que hacer. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermano amado, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos que aceptarlo. La Biblia dice que tenemos todavía una naturaleza pecaminosa, que como es pecaminosa le atrae el pecado. Y al parecer, este sistema llamado mundo
cada vez tiene más preparado todo alrededor nuestro para invitarnos a pecar. ¿Cierto o no? Voltea a ver usted para un lado y puede ser atraído por el pecado. Voltea para el otro y también. ¿Aló? Se me quedan viendo como, ay no hermano, a mí no me pasa eso. Que yo sepa, aquí no hay nadie que no pueda ser inducido a pecar. El mismo Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ahora, entonces, ¿dónde está la diferencia? El que ha nacido de Dios no hace continuamente o busca el pecado. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol. Entonces, él dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, eso quiere decir que hoy pudimos ya haber pecado. ¿Aló? Hasta en los templos se peca. ¿Aló? Entonces, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Yo sé que en algunas ocasiones tenemos que contratar un abogado, ¿verdad? Y aparte de que cobran caro, avanzan muy lentamente. Yo nunca he entendido por qué razón los abogados tienen hasta 20, 30, 40 casos y los hacen avanzar muy lentamente uno detrás de otro, ¿verdad? No sé por qué, quizás son las leyes del país. Pero este abogado, le cuento que no cobra. No ha perdido un solo caso. Tiene tiempo a toda hora. Podemos llegar a él para presentar nuestra causa. Solo que en el contexto de lo que está hablando aquí el apóstol Juan es que el abogado llamado Cristo, que es el único que dio su propia vida por nosotros, cuando estamos pecando, yo quiero que usted visualice eso. Cuando usted está pecando, cuando usted escoge ir a un lugar a pecar, cuando usted escoge ver una película donde peca, cuando usted escoge algo que le lleva al pecado, en ese momento su abogado que está delante del Padre está intercediendo por usted. Qué amor más maravilloso el del Señor. Porque a la vez que hay un abogado, hay un fiscal. Es el diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Ya viste que está pecando? ¿Ya viste lo que está haciendo? Se acaba de bajar de cantar y mira lo que está diciendo. ¿Aló? Acaba de profetizar y ya está hablando de la hermana. Nos puede pasar eso, ¿no es cierto? Pero entonces el Señor muestra sus manos y dice: Padre, es cierto, mi hija está pecando, pero yo morí por ese pecado. Y el Padre dice: sí, hijo, por eso no los he destruido, porque los veo a través de ti. Por eso es tan importante estar en Cristo, permanecer en Él. Aleluya. Y obviamente madurar y crecer y desarrollarnos en la vida cristiana para que el pecado ya no nos alcance a cada rato. Si personificáramos el pecado y el pecado está corriendo, que corra detrás de nosotros, y nosotros como que si estuviéramos corriendo 100 metros planos, vamos adelante y el pecado se queda atrás, y no al revés, que seamos cristianos que vamos corriendo detrás del pecado, porque eso va a traer sus consecuencias, especialmente en estos tiempos. Yo no quiero decir, hermano, que todo aquel que está en apreturas y en dificultades en estos tiempos sea porque está pecando, pero lo que sí puedo asegurar es que su Padre lo está tratando. Hay procesos en nuestras vidas. El Señor nos quiere tratar ahora para que no nos apartemos avergonzados cuando Él aparezca. Usted se ha puesto a pensar que cuando Él aparezca, Él va a venir, dice una parte de la Escritura, totalmente alejado del pecado.
Él va a venir, hermanos, seguramente vestido de blanco, resplandeciente. Por eso le digo, una mirada de Él puede desnudar nuestra manera de vivir. Y que al desnudar nuestra manera de vivir, agachemos la cabeza y nos vayamos a otro lado porque no nos corresponde estar ahí. Eso es lo que está diciendo Juan en el verso 28. Entonces, sigue diciendo: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es maravilloso saber que Él murió por todos, aunque no todos quieren y no todos van a querer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y el que dice, y aquí Juan saca su espada y la hunde hasta el fondo, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La Biblia nos habla claro. Cuando los ministros hablamos claro, a veces las personas se sienten mal, pero muchas veces lo que hacemos los ministros es leer la Biblia nada más. ¿Le gusta a usted que le digan mentiroso? A ninguno le gusta que le digan mentiroso. Pero aquí dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿cómo podemos guardar la palabra si no la conocemos, si no la amamos, si no estamos nosotros interesados en conocer todo el consejo de Dios? Hermano, ¿esta pandemia le trajo a usted apetito por la palabra o no? ¿O usted de los que solo come palabra cuando viene a un culto? ¿O usted está leyendo la palabra y meditándola y pidiéndole al Espíritu que se la explique y gozándose con todo lo que el Señor dice? Lee las cartas a la novia que son las epístolas y dice, ay, hasta llora porque su amado le dice que lo ama y que pronto va a venir, ¿o no? ¿Qué es lo que al Hijo de Dios le quita el tiempo en estos tiempos? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Pero el que guarda su palabra, verso 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Porque dice que debemos de permanecer en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Guardando su palabra. Y guardando su palabra, dice, en este, el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Al fin y al cabo, toda la palabra de Dios me parece a mí que es un mensaje de amor. Y nosotros tenemos que aceptar que nuestras almas muchas veces están necesitadas, pero del amor terrenal. Los hijos se quejan porque los padres no los aman lo suficiente. Las esposas se quejan porque los esposos no las aman como ellas quisieran ser amadas, o tal vez viceversa. El alma está necesitando el amor terrenal, pero el amor que verdaderamente satisface es el amor de Dios, el ágape de Dios. Ese es el que verdaderamente llena y satisface las almas. Por eso nosotros tenemos que conocer lo que dice la palabra para poder verdaderamente estar satisfechos. Las almas agitadas, las almas que no están satisfechas, ni la religioncita ni el cultito del domingo les sirven y salen como entraron. Ya estoy en rojo. Entonces solamente quiero decirle, para que usted siga leyendo este capítulo, en el verso 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Acuérdese, él está escribiendo probablemente en el 90, ya muchos años después de que el Señor había partido, había muerto, resucitado y había sido elevado al Padre, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Verso 24, se repite esa frase y ahí voy a terminar. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Juan está en una época donde la iglesia está siendo muy engañada por los gnósticos.
aquellos que exacerbaban el conocimiento, la gnosis. Hoy, de hecho, hay grupos que se llaman así y que atraen a mucha gente. Son grupos antiguos, pero que ya en la iglesia del principio estaban tratando de engañar a la iglesia. Y Juan escribe no enfatizando los argumentos gnósticos, sino por el contrario, hablando la verdad de Dios. Y entonces hace énfasis que nosotros debemos de recordar lo que nos fue enseñado desde el principio. Aquellos que oyeron al pastor Oscar Ríos, pues obviamente como uno de los hijos del hermano Otto, fundador de Ministerio Selim, me gustaba cuando él decía: muchos teólogos no se ponen de acuerdo, muchos escatólogos no se ponen de acuerdo, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero yo he decidido, dijo él. Eso me gusta a mí, yo soy amigo de esa gente. No me gusta perder el tiempo con los que piensan otras cosas, ya no tengo tiempo para eso. Pero él decía: yo he decidido permanecer, no porque haya sido mi padre biológico, en aquello que me enseñaron desde el principio. Y eso es lo que le quiero dejar a usted esta mañana, especialmente a aquellos que han tenido la bondad de escucharme ya por 15 años en esta iglesia local, o quizá 10 años, 8 años. Permanezca en lo que le fue enseñado desde el principio. No se deje llevar por las novedades de los ministros actuales, que en el deseo de tocar las mentes y tocar las almas les enseñan cosas atractivas, pero que no están dentro del mandamiento antiguo. Y la única manera que usted tiene para poder saber esto es verdaderamente conocer la palabra, aquello que le fue dado, aquello que le fue dicho. Permanezcamos en él. El verso 18 nos habla del anticristo. Hijitos, otra vez. Me gusta eso. ¿Usted es hijita de Dios? Un coronel se siente hijito de Dios. Ah, qué lindo, ¿va? ¿Se siente usted varón hijito de Dios? Hijitos, ya es el último tiempo. Y eso fue escrito hace 1900 y pico de años. ¿Cuán cerca no estaremos nosotros del último tiempo realmente? La parucía del Señor está a la vuelta de la esquina. Yo dejaré de predicar ahora de una manera tan enfática como lo estaba haciendo, y el Señor dará otras cosas importantes, pero obviamente siempre le estaré recordando la venida del Señor. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Para Juan, ¿quiénes eran los anticristos? Los que no confesaban que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso, nótelo, dice en el verso 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Tal vez usted no está enterado de cómo hay tantos movimientos en el mundo para decir que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es Dios, y que atrae a muchas mentes, especialmente las mentes cultivadas. Pagan por oír esos cursos. Y dice: ¿quién? El que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, el que esperaban los judíos en aquel tiempo, el Mesías prometido. Este es anticristo. Por eso ya desde los tiempos de Juan había anticristos que negaban la deidad de Cristo. Es interesante, aunque no muchos les gusta, porque no a todos les gusta leer la historia de la iglesia. Alguna vez en la vida el cristiano debería de leer todos los errores que la iglesia cometió a lo largo de la historia. Pero en los siglos segundo, tercero, cuarto, todo el problema era definir si Cristo era Dios o era un hombre, nada más. Termino. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, otra vez ahí está: permanezca en vosotros
si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Déjenme en un minuto terminar de leer. Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Esta es una iglesia que también puede estar sujeta al engaño. Cuando usted abre su mente a otras cosas, debe tener mucho cuidado. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Cuántos han recibido la unción del Espíritu Santo? Es muy importante el bautismo con el Espíritu Santo, hermano. Si usted no lo tiene, anhélelo. Dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. Por eso el Espíritu Santo, aquí se está refiriendo al Espíritu que nos unge, que nos ha ungido y nos seguirá ungiendo a través de su llenura, porque San Juan 14 indica que Él nos va a enseñar todas las cosas, aún las que están por venir. Si usted está confuso o confusa porque no sabe realmente qué es lo que viene, porque usted puede escucharme a mí, pero puede escuchar a otros, y quizá otros dicen no viene. Yo digo sí viene, pero el Espíritu Santo que está dentro de usted es el maestro infalible por excelencia. Entonces dice: la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora sí entendemos un poquito más del pasaje inicial. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Eso significa permaneced en su palabra, permaneced en sus mandamientos, obedeced, guardad su palabra, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Amén. Usted cada día, cada noche, cuando va a dormir, debería dormir en la confianza de que si el Señor viene en esa noche y lo despierta, usted tenga confianza, para que en su parusía no nos alejemos de Él avergonzados. La cristiandad tradicional ha metido el paquete de la salvación, o en el paquete de la salvación, el irnos con Él. Eso me lo enseñaron 10 años por lo menos a mí. Pero cuando pude entender que el ser salvo no me garantiza la parusía, no me garantiza participar del arrebatamiento, y hasta puede ser que alguien aquí todavía lo crea, la Biblia sigue insistiendo de que sin santidad nadie verá al Señor. Los calvinistas han dicho por muchos años, en un calvinismo extremo, dicen: no importa que yo esté pecando, el Señor me va a llevar porque Él ya me salvó. No, lo que la Biblia, y ojalá que usted lo haya visto, es que si nosotros no estamos preparados, nos vamos a quedar. Eso no quita nuestra salvación, pero sí nos introduce a una tribulación muy terrible que se le llama la prueba que nunca ha pasado el mundo, donde seguramente quien se quede salvo va a morir y va a tener que ir a lavar sus vestiduras, según Apocalipsis 7:9 o 7:14 me parece, en la sangre del Cordero. No para ser salvo, porque ya fue salvo, pero no se preparó, se durmió, se tuvo que alejar avergonzado. Que nuestro asistir a los cultos nos prepare, hermanos, que nos haga reflexionar sobre cómo estamos viviendo
nuestra propia vida cristiana. ¿Qué pensamientos estamos todavía permitiendo en nuestras mentes? ¿Qué ataduras todavía están en nosotros? ¿Qué yugos todavía nos seducen? ¿Qué cadenas todavía nos han roto? Porque el Señor murió para completar su obra. Póngase de pie. Póngase de pie, hermano amado. Hemos terminado. Y ahí donde está, déjeme orar un momentito por usted. Y usted que conoce cómo está caminando, que tiene testimonio, porque si usted es un hijo de Dios y no está caminando bien, hay un Espíritu Santo, hay una conciencia que le está hablando en este momento, pero el Espíritu Santo no condena, el Espíritu Santo redarguye. Por eso, ahí donde está, si usted tiene libertad y quiere levantar sus manos, hable un momentito con el Señor. Pongámonos a cuentas. Si tenemos que arrepentirnos de algo, si tenemos que pedirle perdón al Señor, hagámoslo. Si el Espíritu nos redarguye que no estamos guardando su palabra, si no nos hemos concretado a venir a un culto cada semana, pero nada sucede, no hay cambios internos en nosotros, clamemos delante del Señor por misericordia y volvamos a las cosas del principio. Ese sencillo mensaje de salvación que oímos y por medio del cual llegamos a ser salvos. Isaías siempre dijo: venid hoy y estemos a cuenta. Eso debería de ser nuestro examen diario. Al finalizar el día, ponernos a cuentas y pedirle al Señor ser liberados de aquello que nos lleva a pecar, de aquello que nos lleva a desagradarlo, de aquello que tenemos el testimonio que no está bien en nuestra vida cristiana. Acuérdese, es para no alejarnos en su venida avergonzados. Padre, mira a tus hijos. Hoy venimos una vez más, Señor, poniendo estas familias delante de ti, desde los más pequeños hasta los más ancianos, suplicándote, Señor, por sanidad para los que están enfermos en su cuerpo, por fortaleza, Señor, para aquellos que están afectados en su alma, y para los que no te conocen, Señor, que la revelación de tu palabra, que la revelación tuya en sus vidas les haga reconocer la necesidad de un Salvador que derramó su sangre preciosa para darnos vida, para limpiar todos nuestros pecados. Señor, sabemos que tú te vas a manifestar pronto. Tu parusía va a ser una realidad. Ayúdanos a permanecer en ti, para que podamos gozarnos cuando ese momento llegue. Haz un vallado alrededor de cada familia aquí representada. Bendice a aquellos que por internet, Señor, están oyendo este mensaje, que llegue hasta ahí la ministración de tu Espíritu Santo. Y que también ellos, Señor, puedan meditar y puedan ser liberados en el nombre poderoso de Jesús. Que esa unción preciosa, como dice tu palabra, nos enseñe y nos dé testimonio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados. Nos gozamos de estar en este último culto de este día. Y los esperamos virtualmente a las 7 de la noche los miércoles.
Los viernes también tenemos culto a partir de las 7. Ayúdenos a orar porque estamos viendo la posibilidad de habilitar un culto los días viernes a las 7:30. Ya los hermanos de alabanza están viniendo, entonces probablemente en marzo, si no hay ningún cambio en el semáforo en la ciudad, podamos hacerlo. Yo sé que los viernes es difícil por tráfico, pero siempre habrá hermanos que no se pueden congregar domingos por razones de trabajo que eventualmente puedan estar. El Señor los bendiga. Los de atrás son los que primero van saliendo. Trate de no aglomerarse, de guardar su distancia, solo a nivel del núcleo familiar, que estén juntos, pero mantenga un poquito su distancia al salir para seguir con las normas que debemos de seguir. Que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Amén.